Buenas noches a todos los panelistas del panel Abolición del Antiguo Testamento. Saludando a todos los amores míos, a los amigos, a compañeros, hermanos y hermanas, los hijos míos que se encuentran sobre la mesa del panel Abolición del Antiguo Testamento. Déjame saludar también a los amigos de Facebook que me están mirando aquí, que me están mirando, escuchando, mirándome a través de esta gran red social internacional potente que se llama Facebook. Estamos saludando también a todos los amigos míos, de los contactos de los contactos. Estamos saludando también a ustedes para decirles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les amo. Les amo no en mi nombre, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No en mi amor, sino en el amor de Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aprovechamos de saludar también a uno de mis amigos personales, primo, y es Sterling, yo, que nos estás mirando, escuchando a través de Facebook, desde la República Dominicana. Bueno, estamos en punto. Vamos a continuar con nuestros estudios. Habíamos hablado acerca de en otro idioma, en francés y en inglés, en creol, acerca de la abolición confirmada del Antiguo Testamento y sus leyes en la cruz. El Antiguo Testamento trajo su propia maldición en su propia ley. Muchas personas no sabían eso. O si lo sabían, si hubieran sabido esto, lo hubieran predicado. Ahora, por no predicarlo, lo que ustedes saben es verdad, entonces ustedes o tú te conviertes en un falso profeta, un profeta hipócrita, porque tú sabes la verdad, pero tú la tienes en cautividad, tú la tienes presa, y entonces dando otras palabras que no son verdades al mundo, o a los feligreses o a los compañeros tuyos. Mejor para ti decir que tú nunca has sabido eso. La primera vez que tú estás escuchando una palabra de esta naturaleza. Todo lo que nosotros predicamos, todo lo que nosotros exponemos, todo lo que nosotros enseñamos por el Espíritu Santo, por la gracia de Cristo, o por la gracia de Dios en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Nosotros lo probamos con versículos de la Biblia, que son del Nuevo Testamento. Yo no salgo de aquí allí sin un versículo, sin 2, 3, 4, 5 versículos, o 10, la cantidad entonces que el Señor me proporcione para ustedes. Los mensajes nuestros que el Señor nos ha dado para exponer a los suyos que están ahora aquí o que están escuchándonos, mirándonos, leyéndonos en diferentes partes del mundo, son incontestables.
no solamente son incontestables, también son inevitables. Puesto que usted no puede desmentir o desaprobar lo que hemos dicho, lo que estamos exponiendo acerca de los temas que el Señor nos ha dado, facultad, ha dado como habilidad, conocimiento, sabiduría, para no solamente exponerlo, enseñarlo y defenderlo a través de la Biblia. Ahora, son mensajes que confirman, porque yo digo eso, porque yo estuve en el protestantismo durante 25 años y más, o aproximadamente. Yo sé, yo no era un sencillo predicador del Antiguo Testamento, yo era un escritor acerca de él. Es decir, yo entiendo perfectamente, el Señor me hizo entender perfectamente la naturaleza o el contenido de ambos testamentos. Precisamente, a través del Nuevo, ya el Señor me abrió la mente acerca del Antiguo. Porque el Antiguo era tiniebla, el Nuevo es luz, es la luz. Ahora, tú no puedes ver tiniebla en tiniebla. La luz que puede guiarte, que alumbrarte para ver cosas en las tinieblas. Es por eso que estamos diciendo algo que no están predicando tras de ningún púlpito, de ninguna asamblea religiosa en el mundo. Porque el protestantismo no predica eso. Porque yo estuve allí, yo estuve también en aquel lado. Ese no me trajo en este lado. El lado totalmente para los cristianos, un lado que no tiene mucha gente, no tiene mucho like, no tiene like. Algunos like, 2, 3, 4, pero mucho like. Me lo daban cuando yo era predicador del protestantismo. Yo era escritor de aquella organización religiosa mundial. Vamos a hablar sobre la maldición del Antiguo Testamento y sus leyes fue confirmada en la cruz. El Antiguo Testamento trajo su propia maldición en su propia ley, que ninguna persona interpreta. Bueno, el Señor me ha dado ese trabajo y me ha dado capacidad para predicarla, para enseñarla y para defenderla. Ahora, defenderla para justificándola a través de la Biblia misma. Mira que dice, cuando habla de maldición, la cuestión de Cristo, la cuestión de que vino a morir, eso era una película judía, a través de la cultura judía, del lenguaje judío, para entender esos mensajes hacia la muerte de Cristo, su crucifixión. El Señor te dará también el lenguaje cultural de los judíos, porque era el drama de ellos, la película de ellos. Pero eran los judíos que sabían qué era crucificar o colgar a una persona o a cualquier cosa en un madero. Nosotros no sabíamos nada de eso. Ahora, para saber qué era colgar una persona en un madero, para saber qué era crucificar a una persona en una cruz, para saber su naturaleza, qué era eso, qué eso quería decir. Entonces tenemos que consultar a los judíos, a su ley.
Entonces, vamos a ver de dónde vino la maldición del Antiguo Testamento. Tú vas a ver esta noche, como lo hemos dicho en otros videos, el Antiguo Testamento tenía su propia maldición en su propia ley, o trajo su propia maldición en su propia ley. Vas a verla. Vamos a leer entonces Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Cuando en alguno hubiere pecado de sentencia de muerte. Estamos hablando de la ley, es la ley del Antiguo Testamento, que está estableciendo, ¿verdad?, sus ordenanzas, sus condiciones jurídicas penales. ¿Ok? Mira que dice ahí. Cuando en alguno hubiere pecado de sentencia de muerte, por el que haya de morir, y habrás colgado de un madero. Oye bien, ahora, entonces, en Israel, en la ley de Moisés, durante el Antiguo Testamento, si alguno hubiere pecado de sentencia de muerte, si este pecado era digno de muerte. Ahora, esta persona debe morir y tendrán que colgar a esta persona en un madero. Ahora, ¿qué colgar significaba para los judíos? Versículo 23. Dice, no estará su cuerpo por la noche en el madero. Es decir, su cuerpo no va a amanecer en el madero. Más sin falta lo enterrarás el mismo día. Mientras que estoy diciendo eso, estoy leyendo, tú tienes que vaya pensando a la muerte de Cristo. Lo crucificaron en el mismo día, lo enterraron. Lo mataron, no tenía, según la ley, de pasar la noche en el madero. Mira que dice ahí. No estará su cuerpo por la noche en el madero. Más sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Vamos a parar en maldición. Una persona colgada es la confirmación de su maldición. Es el madero. Colgar solamente, colgar a una persona o cualquier cosa que era un signo de un pecado intolerable, un pecado que merecía una sentencia mortal. Entonces, cuando por este pecado criminal, entonces esta persona o el violador o cualquier cosa a la cual que la ley declaró entonces criminal por un pecado de sentencia de muerte, entonces esta persona, al colgarla, eso es un objeto de maldición. El que colgar es maldición. Crucificar a algo o clavar a alguien sobre un madero para el judío, para su ley, la ley del Antiguo Testamento, era una maldición. Recuerda eso. La maldición fue confirmada al colgar al violador de la ley de Moisés. Ese violador cometió un pecado de sentencia de muerte. Entonces, el resultado de eso es colgarlo, era colgarlo. Colgarlo significa maldecirlo.
era un signo, era realmente la confirmación de la maldición. Ahí todavía no ha llegado la maldición hasta que no te claven, no te clavaran entonces en la cruz. Tenían que colgar a usted, tenían que a ellos, tenían a la persona o a la cosa. Podría ser un animal, podría ser entonces cualquier objeto. Por ejemplo, un libro. Un libro que su contenido era contrario a la ley de Moisés. Este libro lo agarran, entonces lo clavan en un madero. Eso significa ya el contenido, las letras de este libro fueron maldecidas o malditas por la ley. Y ninguna letra de este libro ya sirve más. Y cualquier momento, hayan a una persona usando una de las letras de este libro que fue maldito por la ley, o por clavarlo en una cruz o en un madero, esta persona que está usándolo, lo hayan usándolo, va a ser sentenciado de muerte también. Y colgarlo, y para declararlo maldito para siempre. Es decir, las letras que fueron clavadas por la ley, entonces esas letras no sirven más. Son maldecidas, son malditas, por clavarlas, por colgarlas en un madero. Porque ustedes, a veces hay que entender el lenguaje judío, hay que entender su cultura, qué significaba eso en la cultura de los judíos, para poder entonces, a través del Espíritu Santo, tener luz o recibir luz para entender la naturaleza, el contenido del testamento pasado, que era el Nuevo Testamento. Para entender también qué era la crucifixión de Cristo en un madero. Vamos ahora, con respecto a este versículo, a Deuteronomio, vamos a leer en Jean 19:7. Entonces, vamos a leer esto para entender más o menos cuál fue la respuesta de los judíos a Pilato. ¿Cuál fue la respuesta y declaración de ellos a Pilato acerca de la sentencia según la ley del crimen que Cristo había cometido, según la ley de ellos? Entonces, 19:7. Jean 19:7. Ay. Ya voy a buscar Juan 19:7. Juan. Entonces, vamos a leer. Tú mismo puedes leerlo. Y luego, ahora, yo sé, dice, usted mismo puede leerlo para no decir, oh, Wilder trajo una nueva doctrina, la doctrina de Wilder. O que Voltaire está predicando y que entonces abolió el Antiguo Testamento. O está abolido. Eso yo nunca he escuchado eso. Sí, usted nunca ha escuchado eso. Pero está escrito. Y yo no trae nada nuevo. Pero puede ser nuevo para el protestantismo, para las asambleas protestantes, pentecostales, qué sé yo qué. Pero no es nuevo para la Biblia. Es algo que tiene como casi 2000 años.
de existencia. El Señor me hizo una gracia, me abrió la mente, me mandó, me enseñó, me hizo una gracia, me sacó de la confusión, me trajo para acá, me enseñó y me envió entonces a enseñar, me reveló esto. Y entonces me mandó a enseñar, a anunciarlos a ustedes. Tal vez si uno de ustedes o algunos de ustedes están en el plan de salvación, entonces podrán escucharlo, obedecerlo y salir de una vez del hoyo de la confusión en el cual se encuentra el protestantismo. Mira lo que los judíos dijeron a Pilato. Respondieron los judíos. Respondiéndole los judíos. Nosotros tenemos ley. Y según nuestra ley, este señor que se llama Cristo debe morir porque se hizo hijo de Dios. Escucha bien lo que los judíos dijeron a Pilato en cuanto a su ley. Pilato no sabía la ley de los judíos. Eso es una película judía. Es un teatro judío. Escena judía. Es decir, tiene que entender por el Espíritu Santo el lenguaje del judío, cómo era su ley, para entender la crucifixión de Cristo y la abolición del Antiguo Testamento, la maldición de él. Bien. Recuerda, según la ley de los judíos, según la ley, Jesús debía morir. No fueron los judíos. Los judíos no mataron a Cristo, sino la ley. Entonces Cristo fue crucificado, fue colgado en el madero por la ley de Moisés, por la ley del Antiguo Testamento. Recuerda, tú vas a ver entonces ahí en la pantalla que en Deuteronomio 21, versículos 22 y 23, entonces la ley de Moisés dice, si alguno hubiera cometido un pecado de sentencia de muerte, lo harán, entonces tendrán que colgarlo en un madero. Al colgarlo en madero, eso es un objeto de maldición. La maldición se manifestaba en colgar el violador o el criminal según la ley de Moisés, del Antiguo Testamento. Entonces, al colgar a alguien por la violencia, por la violación de la ley, entonces, y esto, la cual convierte a esa persona en un criminal. Es decir, que esta persona entonces está colgada, significa ya está maldecida. Es maldición, ser colgado en un madero. Eso, entonces, eso está en tu mente. Entonces ya de ahí vamos a avanzar. Pero recuerda esto, colgar era un objeto de maldición. Es decir, tú estás maldecido. Bueno, el violador de la ley. Entonces, cuando lo colgaron por la ley, entonces se quedó maldecido en el madero, colgado. Ahora, vamos al territorio de Cristo, frente a Pilato. Los judíos dijeron a Pilato, según nuestra ley, escuche bien, según nuestra ley, este hombre debe morir, porque se hizo pasar por Dios o al hijo de Dios. Y no solamente esto, no por solamente hacerse pasar como hijo de Dios, igual a Dios, hay otro motivo entonces que causaba la muerte, la crucifixión de Cristo en un madero.
Mira qué dice ahí. Vamos a leer el versículo 18. De Juan 5. Después del 17. Ya vamos a leer entre Juan 5 y 18. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle. ¿A quién? A Jesús. Porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Entonces ellos presentan dos motivos criminales, según la ley de Moisés, según la ley del Antiguo Testamento. Dos motivos criminales. Ellos diciendo que Cristo quebrantaban la ley del sábado. Entonces, según la ley, era un acto criminal de sentencia de muerte que merecía ser colgado por este crimen que cometió, por quebrantar la ley del sábado. Es decir, dentro de las leyes que tenía el acta de ordenanzas, el sábado era una de las leyes, como que quita bajo de una pena, es como de una ley, como penal, mortal, el sábado. Entonces, y también se hizo pasar igual a Dios. Es otro pecado de sentencia de muerte. El resultado de ese pecado es colgar a Jesús, era colgar a él. Colgar a él era maldecirlo. Muy bien. Porque entonces, oye bien, el sábado entonces era una ley bajo de una pena mortal, o como una sentencia mortal. También haciéndose pasar como hijo de Dios y también igual a Dios, también otra sentencia de muerte. Entonces ellos presentan esas dos leyes a Pilato para poder obligar a Pilato, convencer a Pilato de crucificar a Cristo o de maldecirlo por la crucifixión en el madero. Con respecto a esto, Gálatas 13, Pablo dijo algo acerca de esto, con respecto a Deuteronomio 21, 22 y 23. Mira que Pablo dijo. Mira que Pablo dijo. La Colosenses 2, 14. Colosenses. Entonces, mira que Pablo dijo. Cristo nos redimió. Hablando entonces de él y los judíos, porque Pablo era judío. Pero yo no era judío, yo no soy judío. Los gentiles no somos judíos. Mira que dice ahí. Cristo nos redimió, Pablo incluyéndose entonces en nosotros, en nos. Nos redimió de la maldición de la ley. Ya de una vez, ya entonces la ley era maldición. ¿Por qué? Porque Pablo sabe por qué dice maldición. Porque Pablo dijo eso después de 25 o 30 años de la muerte de Cristo y de su crucifixión. Ahora, la ley se convierte en una maldición. ¿Cuándo dice la ley, Señor? Estamos hablando de las letras de la ley. Es decir, la ley tenía ordenanzas, el acta de ordenanzas. El diezmo era ley. Presentación de niños al templo con dos aves, con dos... ¿Esto también era ley? El sábado era ley. Las primicias eran leyes. Era ley. Era ley.
había aproximadamente 613 leyes. 613 leyes en el libro de Levítico. Es decir, no era solamente el sábado, sino había 613 leyes. Ahora, mira que Pablo dijo acerca de eso. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Y por qué? Y porque Cristo fue hecho maldición por nosotros. Pablo dice entonces la escritura, entonces lo declaró, lo dice por qué. Porque está escrito. Cuando habla de está escrito, eso indicando está en Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Porque está escrito. Entonces Cristo vino a cumplir esto cuando murió en la cruz. Pablo está hablando de un acontecimiento que tiene como 30 años de existencia. Porque Cristo murió. Pablo no conocía a Cristo. Cristo aproximadamente tenía como 25 a 30 años de que murió y resucitó. Y regresó a su lugar. Pablo no conocía. Entonces, Pablo está hablando de un hechos hecho. ¿Saben qué hay ahí? Según la ley de Moisés, según la ley del Antiguo Testamento, según Deuteronomio 21, versículos 22 y 23, Pablo dice: maldito cualquiera que es colgado en madero. Así fue la ley del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tenía su propia ley, en la cual tenía su propia maldición. Nadie sabe, sin nadie darse cuenta. Maldito cualquier que es colgado en madero. Cualquier, por ejemplo, una persona coja un libro en el tiempo de Moisés, porque el contenido del libro era contra la ley. Lo que hacían ellos, los judíos, según la ley, agarran ese libro y lo clavan en una cruz, en un madero. Entonces, el contenido, las letras de este libro se quedaron maldecidas, malditas, y no pueden ser usadas más en ese territorio israelita. No, judío. No pueden ser usadas, ya está en el infierno para ellos. Vamos a ver, porque si la ley encontró a alguien que cometió un pecado de sentencia de muerte y lo colgaron, lo maldijeron, este nombre no puede ser repetido, no puede repetir más en la nación judía. Más, jamás. En el sentido que tú no puedes usar la palabra, la doctrina de este hombre más en ninguna escuela, en ninguna sinagoga, en ningún sitio en Israel. Porque fue maldecido por la ley, porque lo colgaron en público. Porque maldecir es colgar a la persona. Colgar a la persona entonces confirma la maldición de ella o de él o de cualquier cosa. Vamos a ver entonces la venganza de Cristo en la cruz. Porque la ley lo colgó. La ley lo maldijo por causa de nosotros. Porque la ley lo maldijo. Porque la ley lo colgó en un madero. El signo gráfico de maldición, de la maldición era el colgar en el madero. En un madero. Crucificar, clavar a esta persona o a cualquier cosa en un madero. Eso se llama la maldición según la ley de Israel, la ley del Antiguo Testamento. La ley fue que colgó a Cristo. La ley fue que crucificó a Cristo. La ley fue que maldijo a Cristo. La misma ley. Por causa del sábado.
Es decir, nosotros no éramos, no matábamos, nos crucificábamos, no colgábamos a Cristo, sino a los judíos por sus leyes. No estamos mezclados que sea en esta sentencia, en esta muerte, físicamente hablando, por causa del sábado. Una de las leyes de sentencia de pena, de sentencia penal o mortal de la ley, del acta de las ordenanzas. Ahora, pero Cristo lo cogió esta maldición por nosotros, para quitarnos, para eliminar de en medio de nosotros el acta de las ordenanzas que no quería saber de los gentiles. El acta mientras que este acta existía, no íbamos a, los paganos, los gentiles, nosotros no íbamos a tener acceso al reino de Dios, porque éramos enemigos. Nos catalogaba, la ley nos catalogaba como infieles, impuros. Cristo, que vino por su sangre, eliminando esta ley y dándonos de medio este enemigo, esta enemiga, esta ley del Antiguo Testamento, eliminándolo y dando paso a nosotros para entrar en su reino. Ahora, un pagano que se encuentra bajo de una de esas leyes, especialmente una de esas leyes del Antiguo Testamento, por las cuales que ellos mataron a Cristo. Entonces, una de nosotros que se encuentra bajo de la ordenanza, de la observación de esta ley, ahora tú te reúnes con los judíos para ser un criminal intelectual, apoyando lo que hizo a tu Señor, a nuestro libertador, diciendo intelectualmente, yo te apoyo. Ahora pasa a ser un criminal, peor que los israelitas, que mataron a Cristo por sus leyes. Colosenses 2. Mira qué dice ahí. Con respecto a la ley, mira qué dice ahí. Eso cualquier muchacho entiende eso en Cristo. Cualquier muchacho de kindergarten, entiendo así. En Cristo. Mira qué dice ahí. Rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria. En otra versión dice, eliminando el acta de las ordenanzas que nos eran contrarias, que era contra nosotros. ¿Qué hizo Cristo a esta acta que colgó a él? Cristo se quitó del madero. Cristo se quitó del madero, de la cruz. ¿Qué hizo con la ley que lo colgó? Quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. ¿verdad? Cristo quitándola de en medio para dar los pasos y para eliminarlo para siempre y la clavó en una cruz. Entonces, ahora la ley colgó a Cristo. Cristo se quitó la ley, Cristo cogió la ley que lo colgó, entonces Cristo la clavó. Significa, Cristo lo maldijo. Desde entonces, desde el mismo segundo, las letras de la ley de los Antiguos Testamentos, del Antiguo Testamento, o las letras del Antiguo Testamento mismo, se quedaron clavadas en la cruz, maldecidas por Cristo para siempre. Cristo la clavó. Entonces, clavar, colgar, según Deuteronomio 21, versículos 22 y 23, colgar era un objeto de maldición. Entonces, Cristo lo clavó, lo colgó. Entonces, Cristo lo maldijo. A la misma, entonces, oye bien, eso salió del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento andaba con su propia maldición, en su propia ley. Dios dio
una ley que significa autodestrucción a ella misma. Ella se destruye a sí misma, se destruyó por sí misma. Ellos agarraron a Cristo por quebrantar el sábado, por hacerse pasar como Dios, a Dios como Dios. Lo colgaron, lo maldijeron por colgarlo en el madero. Cristo de rezo, como venganza, se quitó, y agarrando entonces a este libro, al libro de la ley, donde estaba el sábado, dio diezmos, las primicias, las 63 leyes, y agarrando ese acta, y entonces la puso en el lugar de él, y la acabó. La maldijo para siempre. Mira eso. Todas las leyes del Antiguo Testamento fueron totalmente clavadas, colgadas y maldecidas. Cuando Cristo dijo en Mateo a los judíos, él no vino a abolir, sino a cumplir. Pero Cristo dijo algo en el mismo versículo siguiente, 18 de Mateo 5, 18. Dice entonces una iota, una tilde, no saldrá de la ley hasta que todo sea consumido o cumplido. Pero la preposición hasta, que dio tiempo, que dio el límite de la existencia de la ley en el mundo, hasta que todo sea cumplido. Cuando yo dije por ejemplo, un padre, una madre diga a sus hijos, la comida está hecha para comer, pero el papá de ustedes no están ahí, no está aquí. Una cucharita, la más pequeña, no saldrá de esta comida hasta que llegue su papá. Entonces, el límite de la existencia de esa comida es cuando llegue el papá. Si el papá no llegue, esta comida no puede comer. Pero al momento que llegue el papá de la casa, el hombre de la casa, no solamente la cucharita más pequeña, sino la comida entera tiene que irse a tener la boca. Cristo dijo hasta que todo no sea cumplido, una tilde no va a salir de la ley. Una iota no va a salir de la ley, una iota. Es decir, ahora, al escuchar que Cristo clavó la ley, en la cruz maldijo. Ahora, no venga a decirme entonces a Cristo dijo que entonces no vino a abolirla. Ahora, es la conclusión que sirve, no la introducción ahora. La conclusión que sirve es que interpreta que da la definición de la introducción y el desarrollo. Es que tú entendiste mal, tú interpretaste mal la introducción y el desarrollo de la carta. Porque la conclusión, entonces, dijo lo contrario de la conclusión tuya. Cristo dijo claramente que él vino a abolir la ley, pero todo tiene que ser cumplido primero. Y lo cumplió en la cruz y luego lo clavó. Clavó a todo. Maldijo a todo. Eso indica cualquier persona que está colectando diezmos son cadáveres, está bajo de maldición. Porque el diezmo se puede una maldición ahora, porque Cristo la maldijo, o lo maldijo, escúchame. Cualquier persona que está bajo del sábado, por el cual colgaron a Cristo, el entonces tú te conviertas como un criminal intelectual de la muerte de Cristo. Eso indica que entonces tú estás bajo de maldición. Si el sábado es cadáver, también tú eres un cadáver, o ellos son cadáveres. Porque una persona viva no puede practicar algo muerto. Los muertos se quedan en el cementerio.
y los vivos en casas, edificio. Si tú estás negociando con muertos, tú eres muerto, porque Cristo declaró muerto a todos los ingredientes que se encontraban dentro del Antiguo Testamento y sus leyes. Los colectores de diezmo y los supuestos pagadores de diezmo, todos están bajo de maldición y practicando algo muerto, también ellos se convierten en muertos. No importa que sea el gran pastor, no importa que sea hombre lo más conocido de la ciudad o del país, del mundo, no importa que sea blanco, no importa que sea amarillo, no importa que sea negro. Cristo clavó, colgó, maldijo. Entonces al Antiguo Testamento y sus leyes para siempre. Y trajo un Nuevo Testamento, nuevas leyes, una constitución nueva, una salvación nueva, un tipo de pecado nuevo, un tipo de santificación, santidad nuevo. Todos han sido nuevos. Entonces Pablo dice que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas antiguas se pasaron y aquí todas están hechas nuevas, no mezcladas, sino nuevas. Cualquier muchachito entiende palabra nueva, es antónimo, es antónimo o antónima de antiguo. Tú no puedes mezclar antiguo con nuevo, pero entonces no se contradicen. Antiguo es antiguo, nuevo es nuevo. No tiene el mismo contenido. No tiene la misma naturaleza. Tú no puedes agarrar cosas de antiguo y entonces pegarlo en el nuevo. Eso no funciona. Es decir, Cristo lo eliminó. Cristo lo colgó, lo maldijo. Entonces, desde el tiempo que los pastores, yo pasé 25 años siendo muerto en un cementerio. Espiritualmente, Cristo vino y fue al cementerio, entonces Cristo vino desde arriba y entonces me resucitó. Ahora me resucitó para predicar ese mensaje a los muertos también, igual que están conmigo y también los que no están conmigo. No importa que la juventud que tú tienes, que hay en esta congregación, un saco, cosa bonita, entonces intelectuales, todos que están bajo de uno de esos ingredientes del Antiguo Testamento son cadáveres, son muertos, están en tinieblas, están bajo de la guerra de Satanás, porque Cristo lo clavó. Entonces tú te conviertes, estos observadores, o supuestos observadores del Antiguo Testamento, de las supuestas leyes. Entonces, sabiendo, entonces hoy, tú sabes, tú escuchaste que Cristo lo clavó, tú lo viste mismo en tu propia Biblia. Cristo clavó la ley que lo colgó a él. Lo clavó. Precisamente entonces, dos leyes que presentaron los judíos a Pilato. El quebrantó el sábado y se hizo pasar por Dios. Ahora, cualquier que está bajo de la ley del sábado de Dios, cualquier de ellos, que sea el diezmo, que sea premisa, que sea cualquier cosa, o los salmos de David, los salmos del Antiguo Testamento, todos se fueron, todos son maldecidos. Bueno, maldecidos porque todos son las letras, todos se fueron. No era David, son las letras. No Moisés, sino las letras, ya, entonces son las letras que Cristo, eran las letras que Cristo cogió y las clavó. Fueron maldecidas. Todos los salmos de David están maldecidos. Son maldecidos. Los proverbios de Salomón están maldecidos aquí. Ahora entonces Cristo es más que Salomón. Una persona que da consejo, que da luz, que da la verdad, que habla la verdad. El Cristo a través de su Espíritu Santo. La muerte de Cristo confirmó la salvación de Salomón. La muerte de Cristo confirmó la salvación de Moisés. La muerte de Cristo confirmó la salvación de David. Ninguno podía ser salvo sin la sangre de Cristo.
porque ellos están bajo de una ley natural, de un testamento natural físico, de la muerte. Aquel testamento no puede proporcionar vida. Porque entonces, porque uno está practicando entonces el Antiguo Testamento, está practicando supuestamente bajo del diezmo, dando presión a la gente. Si tú no pagas diezmo, tú vas a ser maldecida, que si yo que tú no vas a tener trabajo, presiones. Entonces todos los protestantes son iguales. Ellos saben, a partir de hoy, este mensaje, este estudio, puede ser una bendición para siempre para tu alma y también una maldición para siempre para tu alma. En otras palabras, déjame colocarla así. Este mensaje, este estudio, es la confirmación de la salvación de un grupo y la confirmación de la condenación de otro grupo. Porque ya tú lo tienes en tu mente. Aunque tú no vuelvas a escucharme más, aunque cualquier cosa tú no pases, ¿verdad?, por mi channel o por mi canal o por mi mensaje, pero tú lo tienes en tu conciencia. Y esto entonces servirá al infierno mismo. Eso es el infierno tuyo, es el paraíso tuyo también. Puede ser uno de los dos. Porque la conciencia está registrando todo lo había escuchado. Y entonces el infierno te va entonces a repetir todo. Y tú me vas a ver en esta pantalla delante para siempre. Entonces eso se llama confirmación de salvación y confirmación de condenación. Algo que tú no puedes desmentir. Algo que tú no puedes desaprobar. Esto es incontestable. Es inevitable. Es la confirmación de la conclusión tuya y nuestra, que sea para el infierno, que sea para el paraíso de Dios o de Cristo. Estoy bien. Vamos a leer otro versículo. Lucas 24, 44. Me encanta. Vamos a leer ese versículo. Para que nadie vaya diciéndome, oh, pero ven acá. Ven acá. Entonces, no vamos a sabotear el Antiguo Testamento. Ahora, tú haga lo que te dice el corazón tuyo. Porque el Señor, a través de su Espíritu, convence el corazón de la persona, o vence el corazón de la persona. Si mis estudios, mis argumentos lógicos no te han convencido a ti, va a ser imposible que Dios no te convenza, te venza a ti. Porque el convencimiento tiene que venir primero y luego el vencimiento. El Señor me mandó físicamente para presentarles argumentos bíblicos y lógicos. A través de esos argumentos, la convicción del error, de los errores, la convicción de los pecados, de pecados porque tú estás en tinieblas, tú estás en mentira, no estás en la verdad. La convicción, tú estás practicando obras muertas del Antiguo Testamento, tú estás practicando un sábado mortal, un sábado que Cristo maldijo. Un 10 porque Cristo maldijo. Entonces, primicias dicen que entonces en templos de los protestantes están vendiendo un pollo hasta por 10,000 pesos. Un pollo que cuesta 200, 150 pesos en el mercado común. Está costando dentro de un templo 10,000 pesos. Se llama las primicias. ¿Qué significa eso? Entonces, bueno, esto se va a convertir en sinagoga de ladrones, pero para los protestantes. Pero entonces eso no se hace en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es alguien, es un grupito que no se ve casi. Ellos no tienen templo. No quieren saber de ellos en ningún templo.
Porque entonces ellos presentan entonces algo que es muy peligroso para el sistema comercial que hay en el protestantismo. Lo que hay entonces es una competición de vehículos, lo más lujosos, lo más costosos. Una competición entonces de casas, la que tiene la casa más bonita. Una competición de templos, los que tienen templos más bonitos, más equipados, más que otro. Los que tienen visa, los que visitan muchos países. Hay una competición protestante. Los pastores, los que se los visualizan entre ellos. Ahí está la bendición de ellos. Porque entonces ellos cogen entonces el Antiguo Testamento como un centro, como un banco mismo, un medio de enriquecerse. Porque ahí está. Porque hay muchos ataques, cosas psicológicas. Ellos están dando este bendito diezmo por temor. No por amor, sino por temor. Por presiones psicológicas. Y todos son anticristos, porque entonces ellos están practicando algo que Cristo eliminó, algo que Cristo maldijo. Yo era también de este grupo. Comerciante yo era, un comerciante de almas, durante 25 años. Todo lo que yo vi a la izquierda, anteriormente, ahora yo lo veo a la derecha. Yo hace 25 años mirándolo en su posición izquierda, en la izquierda. Ahora, cuando Cristo me llamó hace como 7 años, yo lo vi en la posición derecha, contraria. Yo iba al norte con todos los predicadores del Antiguo Testamento. Ahora Cristo me mandó al sur, la vía contraria a ellos. Los parientes míos, entonces no quieren saber de mí. Yo soy un hombre carnal. Yo soy un apóstol, un doctor, un león carnal. Entonces yo no ando. Entonces hay que andar en santidad. Entonces tú no puedes andar en santidad si tú no estás en la verdad. Pero tú estás robando. Tú eres un criminal, tú eres un anticristo, pero tú estás practicando un testamento. Que está muerto, destruido, abolido, maldecido por Dios, por Cristo en la cruz, hace casi 2000 años. Y Cristo dijo también, Pablo dice, es superlativamente imposible vivir en santidad sin ser predestinado por Cristo, por Dios desde la fundación del mundo. Cristo no da su santidad a los desconocidos. Tú tienes que tener tu nombre escrito en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, para poder recibir la santidad de parte de él. Porque Cristo no dio su santidad a los que no están en el plan de salvación. Al practicante de la ley, Cristo no da su santidad a esa gente. De diezmo, de primicias, de los salmos de David, de los salmos del Antiguo Testamento, Cristo no da su santidad a esa gente. Tú puedes sentir una supuesta santidad carnal, según los principios religiosos del protestantismo. Si tú eres casado, entonces para ti, entonces de una vez el día que tú te casas, ya tú sabes que tú estás dando en santidad. Mentira. Mentira. Muchas veces cuando se casen, ellos piensan que ellos acaban de pecar, no más pecado. Mentira. Y ahora tú vas a pecar. Esta carne nunca deja de pecar hasta que Cristo regrese. Esa carne es un depósito mismo de los pecados. Esa carne no puede tener la santidad. ¿Santidad esa carne? No, pero ven acá. La santidad está ahí adentro, es el hombre interior. Entonces, ¿qué tiene que? Tú vas a andar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que dicen los protestantes. Conforme a la voluntad de Dios. Fue Dios que me eligió desde la fundación del mundo. Es Él que tiene que ponerme en la condición que Él quiera, en la condición del mismo, que Él quiera que yo viva, ande. No según la teoría de los protestantes, de las asambleas protestantes.
Vamos a regresar. Lucas 24, 44. Gracias. Mira que dice ahí. Para que no diga, oh, pero Wilder, la ley, porque Cristo maldijo la ley, pero no maldijo el Antiguo Testamento. O maldijo el Antiguo Testamento, no la ley. Maldijo el Antiguo Testamento, pero no la ley. Pero vengan. Cristo dice entonces, tú no puedes hablar del Antiguo Testamento sin estos tres factores, pues estos tres numeradores comunes. En la que dice, Cristo después que resucitó y apareció a sus discípulos judíos, mira que dijo Cristo a ellos, estas son las palabras que os hablé antes de mi muerte, de mi resurrección, de mi crucifixión, estando aún con vosotros. Dos puntos. Que era necesario, no era innecesario, era obligatorio. Era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley. Ya están cumplidas en la ley. Pero de él, todas las que tienen que ver con él en la ley están cumplidas. Están cumplidas en la ley. Cumplidas y clavadas. Esta misma cruz. Él las cumplió y las clavó. Y lo maldijo. Para terminar con eso, nunca vuelve a repetir más en este mundo, en esta tierra, ni al otro mundo tampoco. La ley es una, coma. Y en los profetas, también, Daniel, Jeremías, Abdías, Ezequiel, Isaías, Malaquías, todos eran por los profetas. También Cristo cumplió todo lo que habían hablado de él en los profetas, los que los profetas habían dicho acerca de él. Cristo cumplió con todo eso y los clavó y los maldijo también al mismo momento, para quedar sin efecto, muerto. Los profetas. Ahora vamos a ver otra cosa. Y en los salmos son los tres que compusieron el Antiguo Testamento: la ley de Moisés, la ley, los profetas y los salmos. Los tres fueron cumplidos y clavados. Él dice, no venga con los salmos de David para convencer personas cristianas que son nacidas bajo el Nuevo Testamento. Ellos no conocen el Antiguo Testamento. Entonces tú estás volviendo atrás a un testamento muerto, maldecido por Cristo, traer sus ingredientes muertos dentro de un testamento de vida. Tú eres un criminal. Tú eres un criminal, brother. No venga con David, dice Salomón, que tiene expresiones bonitas. Entonces, ¿tú tienes que decir eso a Cristo? ¿Cristo sabía eso más que tú? ¿Fue Cristo que dio a Salomón todo eso? ¿Fue Dios? Entonces, Dios mismo vino y lo cambió, lo eliminó y lo reemplazó. Todo el que está usando los proverbios de Salomón, la palabra, entonces los salmos de David y de los hijos de Coré, y cualquier ingrediente de la ley y los profetas, ellos cogen entonces las palabras de Isaías que fueron cumplidas y clavadas por Cristo en la cruz para hacer su campaña, para hacer su vigilia, para hacer su escuela dominical, para todo eso. Dentro de Isaías, letras mortales, letras que fueron maldecidas. Ellos abandonaron, porque no saben nada del nuevo que fue fundado, predicado por Pablo. Porque esas palabras son duras, difíciles a entender. Tú tienes que ser tú tienes que saberlo a través de revelación, una especial parte del Espíritu Santo para poder entender las palabras de Pablo, del Nuevo Testamento. Si no, todos van
al cementerio de los muertos, que es el Antiguo Testamento. Porque Cristo lo clavó, lo eliminó, lo clavó, lo maldijo. Entonces los tres, Cristo cumplió y clavó los tres. La ley, los profetas y los salmos. Ya tú sabes. ¿De por qué Cristo? Hay dos cosas que yo dije. O los adventistas. Pero también, todos los protestantes, todos los protestantes dicen la misma cosa. O Cristo vino a abolir las leyes ceremoniales, no las leyes morales. Así que dije, adventista lo dice, los protestantes lo dicen. Para ver, ahí usted puede ver la magnitud, la grandeza de la confusión de la humanidad en esas leyes. Pero yo estaba confundido también. Pero el Señor me sacó de la confusión por su gracia. Me hizo entender este misterio. Hebreos 7. Hablando con la secretaria, entonces aquí me está mandando eso, una bendición. En el Antiguo Testamento había dos tipos de leyes, representados por dos puestos diferentes. Las leyes ceremoniales representadas por los sacerdotes, que también para hacer las ceremonias. Y las leyes morales fueron representadas por la ley. Ahora, Cristo no vino a cambiar solamente los sacerdotes, el sacerdocio, también cambió la ley también. Los dos fueron juntos. Y reemplazó por nuevas leyes y nuevos sacerdotes, que es el sumo sacerdote para siempre es el Cristo. Mira qué dice entonces, mira qué dice el Hebreo capítulo 7. Nosotros no hablamos, Cristo me mandó con la espada en mi mano, con la palabra en mi mano. Es mi bomba espiritual. Me mandó con esta autoridad. Mira qué dice ahí. Pues, cambio, el sacerdocio, necesario es que se haya también mudanza de la ley. Los dos se fueron. La ley representa la ley moral y los sacerdotes representan las leyes ceremoniales. Los dos se fueron. Entonces, no como excusa sobre eso. Ya ustedes lo saben esta noche. Entonces, la otra justificación verbal, sin ningún versículo bíblico que apoya lo que este tipo de justificación están buscando, uno me dice, ok, entonces en ese caso que tú puedes adulterar, tú puedes fornicar, tú puedes matar. Si las leyes morales se fueron, entonces tú puedes matar, tú puedes robar. Sin embargo, Cristo presentó lo que entonces el pobre me dijo. Yo era pobre igual que peor que él. Yo era pobre porque entonces vacío, porque no tiene la verdad. Si no tiene entonces la mentira, la cosa que Cristo entonces maldijo desde hace 2000 años. Cristo dijo en Mateo capítulo 5 por ahí. Habían dicho que iba a hablar de dos adulterios.
adulterio, los adulterios. No, diferente. La ley dijo, la ley moral de Israel dijo, no cometerás adulterio. Es la ley moral. Cristo presentó dos tipos de adulterio. Él dice que ahora el adulterio de Moisés, cuando el judío cometía el adulterio, entonces mínimo dos testigos tenían que hallar a ellos, ambas personas cometiendo el acta. ¿Ok? Recuerda, la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento era una ley natural, igual que la ley dominicana, la ley americana, natural, no era espiritual. Es decir, la ley de Moisés necesitaba, la ley moral, necesitaba mínimo dos testigos que acusaban que dan testimonio que ellos lo agarraban a ellos cometiendo el acta. Cristo dijo, yo digo. Él dice, yo voy a decir diferente. Yo digo, cualquier persona que mire a una mujer en su corazón, el codiciar, ya cometió el adulterio. Ya está cambiado. Moisés, o la ley moral del Antiguo Testamento, presentaba un adulterio de acción. De acción palpable, tú puedes verlo. Cristo vino y trajo un adulterio de pensamiento. Pensarlo solamente. Eso se llama espiritual. Interior. Yo puedo desnudar a una chica en mi mente, hasta acostarme con ella en mi mente. La ley humana no puede ver este adulterio. Es a nivel de mi pensamiento. No tengo que acostarme físicamente con ella para cometer el adulterio según la ley del Nuevo Testamento. Y por eso en el Antiguo había más hipócritas. Pero mientras que no agarran a ellos cometiendo el acta, ellos son limpios. No agarran a uno cometiendo el acta, esta persona es limpia. Pero el Nuevo Testamento pone todo en el mismo saco. Todos somos pecados. Y destituidos de la gloria de Dios. Destituido. Oye, es decir que ahí no hay de que, yo no peco porque nadie me agarra, entonces acostando con una chica. Es la ley de Moisés. Todas las iglesias de hoy, las protestantes, usan el mismo adulterio de Moisés. Para el protestante, para andar en santidad, tiene que entonces casarse con una mujer. Después que se casa con una mujer, él piensa que está andando en santidad. Es la ley. La carne. Entonces, porque ya por la carne de una mujer acerca de él, entonces él dice, ahí no peca más. Para él, ahí no peca. La carne que peca. Mientras que no está acostando con otra mujer, él no peca. Es hipocresía pura. Pero Cristo vino a cambiar esta vaina. Cristo trajo un adulterio de pensamiento, una ley moral diferente, una ley espiritual. La de Moisés era de acción, la de Cristo es de pensamiento. Por lo tanto, los sacerdotes fueron cambiados por Cristo, que es sumo sacerdote para siempre. Y las leyes morales fueron cambiadas por nueva ley, nuevas leyes que están escritas en el corazón de nosotros, en la tabla del corazón de nosotros. Eso nadie puede juzgarme ahí, solamente yo que sé lo que yo cometí ahí y Cristo, porque yo pertenezco a un gobierno espiritual. El de Moisés era un gobierno más natural, carnal. Todos los hombres. Y además,
la ley que practicaba. Entonces, la ordenanza que practicaba el Antiguo Testamento era de los ángeles. Son los ángeles que dieron esas ordenanzas a los israelitas como leyes. Access Hechos 7. Hechos 7:53. Para saber acerca de eso esta noche. Y para terminar con ustedes con otro. Eso es antes de terminar. Sí, 53. Hechos 7:53. Hechos. Acá. Mira que dice. Mira que dijo Esteban, el primer mártir de la iglesia de Cristo. Un judío, hablando con judíos como él. Él era observador de la ley, igual que ellos. Ahora, cuando se convirtió en el cristianismo, cambió a ser enemigo de la ley. Mira que dice ahí, mira que dijo Esteban, ese diácono lleno de Espíritu Santo a los observadores de la ley. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, fueron los ángeles que daban la ley. Los ángeles que dieron la ley a ellos. Dios agarró a los ángeles y le entregó para que los ángeles dieron la ley a los israelitas. Esta ley fue producto de los ángeles que Cristo agarró y la clavó. Como quiera, esta ley no servía para nada. Como quiera, el Antiguo Testamento no servía para nada, porque fue promulgado por los ángeles, por criaturas. Ya, entonces, por eso lo llaman como el culto. Versículo 42. Y Hechos 7:42, el mismo Esteban está hablando. Ahora tenemos que ver qué significaba esto en Hebreos 9, versículo 1. Versículo 22 de Hechos 7. Mira que 42 o 43. Ok, bueno. Pero ellos están en la ley. Ellos están pretendiendo estar bajo del Antiguo Testamento, usando los salmos, usando proverbios, usando Isaías, pero sin entendimiento. Así yo era también. Mira que Esteban es el judío conocedor de la ley, observador de la ley. Mira que Esteban lleno de Espíritu Santo,
que trajo una nueva ley, diciendo a los judíos, y Dios se apartó y los entregó que sirviesen al ejército del cielo. Oye, bien. Ellos estaban sirviendo a Dios. Están sirviendo a Dios, están sirviendo al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas, me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel. Es una pregunta. ¿Me ofrecisteis mis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Dios los libró para que sirviesen al ejército del cielo, no a Dios. Él está sirviendo a Dios. En realidad. Como Dios que dio intelectualmente el orden a los ángeles, entonces, bueno, Dios dio entonces que fue Dios, pero en realidad no fue Dios directamente. Dios pasó por criatura para comunicarse con los israelitas bajo de esta ley natural. El sábado fue dado por ángeles. Entonces, ellos estaban sirviendo al ejército del cielo, no a Dios. 9:1. Hebreos 9:1. Mira qué dice ahí. Tenía, empero, también el primer pacto, reglamentos del culto y santuario mundano. Es decir que el primer testamento tenía un santuario terrestre aquí en la tierra. Fue dado por criatura. Reglamento de culto al ejército del cielo, a los ángeles. Culto de los ángeles. Porque los ángeles fue que promulgaron la ley a ellos, criaturas. Y Dios los libró para que sirviesen al ejército del cielo, no a Dios. Entonces, y esta ley natural que ellos condenaron, que condenó a Cristo por la vaina de verdad del sábado. Que Cristo, gracias a Dios, bendito sea Dios para siempre. No solamente Él eliminó esta vaina que del sábado, también lo clavó, lo maldijo para siempre. Hay de aquellos que se encuentran bajo de una supuesta observación del sábado, que fue maldecido por Cristo. Estas personas, si mueran ahí, mueran siendo malditas para siempre. Muera siendo maldito para siempre. Recuerda eso. Si el Señor te permita recordarlo. Los sacerdotes se fueron. También la ley se fue. Y reemplazada por nueva. Entonces hay de los recaudadores de los diezmos y los supuestos pagadores de diezmos, los que practican los salmos de los cadáveres. Son cadáveres los salmos del Antiguo Testamento porque Cristo los mató, los destruyó, los maldijo para siempre. Así, hermano, así los que me escuchan. Yo tengo personas que creen, que tienen esa creencia que estoy diciendo aquí, entonces creen la misma que yo creo ahora.
Entonces, ya saben, el Antiguo Testamento trajo su propia maldición en su propia ley. El Antiguo Testamento, el enemigo de los paganos, de los gentiles, nosotros, fue clavado con todas sus leyes, fue maldecido con todas sus leyes, fue colgado con todas sus leyes para siempre, hasta nunca el Antiguo Testamento, el enemigo de los gentiles. Huir al Voltaire para servirles con amor, flexibilidad, tolerancia, no de mi parte, sino de la parte indeniable, incontestable, aún inevitable de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén.